El papá de un alumno de primer año, que bueno, después de haber leído una de mis clases, donde yo escribía utilizando el lenguaje inclusivo, me escribió un mail en un tono bastante fuerte diciéndome que, bueno, quién me había autorizado, así eran las palabras, quién me había autorizado a usar el lenguaje inclusivo, que si yo no me daba cuenta que con eso podía provocar que mis alumnos tuvieran dificultades a la hora de escribir. Tuvieran dificultades gramaticales, me puso a la hora de escribir. Y cuando vino, si bien una ya está posicionada, está convencida por ahí de muchas cosas, cuando vino ese mail vino al comienzo de la cuarentena, cuando todavía estaba como muy en crisis, con la casilla de mail estallada, todavía sin poder organizarme, sintiendo que uno trataba de hacer todo lo que podía. Y viene ese mail, fue como un cachetazo primero, y después fue como decir, bueno, la oportunidad de decir, bueno, no, yo tengo que explicar porque si hay alguien que me está diciendo esto, yo se lo tengo que poder explicar, y también está bueno como una forma de poder conversarlo con mis colegas. El año pasado, de alguna manera, uno... Durante el año fuerte trabajo en esta comunidad, ¿no? Bien, bueno, le explico un poco. Nosotros compartimos dos tipos de gobierno acá en Amaya. Siempre digo que es el Estado, ¿no? Como para poner a pensar primero cuál es su rol, y creo que el año pasado, con la irrupción de la pandemia, sobre todo en las escuelas, notamos como el Estado que siempre tiene que estar presente, tomó ciertas medidas que por ahí estuvieron buenas en su momento, sirvió el corte de clases, tratando de la continuidad pedagógica de que siga adelante, pero se nota por ahí la falencia en la cuestión de las desigualdades territoriales. Bueno, particularmente el año pasado creo que fue básicamente un salir al ruedo, intentar solucionar todo lo que significó este cambio, ¿no es cierto? El tener que los docentes empezar a dar clases desde sus hogares, creo que fue realmente un desafío para todos, no solamente para los docentes, los estudiantes, sino también para el Estado, pensar en cómo poder ayudar. Pero una de las cosas que pienso que no pudo llegar a solucionar fue el brindar, digamos, herramientas para los docentes para poder dictar las clases desde sus hogares. Yo creo que el año pasado, más que nada, el Estado no estuvo muy presente, por esto de que tuvimos que nosotros, los docentes, organizar cómo van a ser nuestras clases, cómo va a ser el material que nosotros le tenemos que brindar a nuestros alumnos, implementar nuevas estrategias de trabajo. Teóricamente con mi sueldo tuve que pagarme la internet, digamos, pero no está contemplado dentro de los materiales, en el ítem sueldo, materiales, lo que cobras no da cuenta de lo que te sale un paquete de internet en el cual, por ejemplo, si querés hacer entrevistas tenés que subirlo, digamos, el paquete que vos tenías lo tuve que subir al triple, digamos, yo tenía un paquete muy bajo. Yo por ahí sí le criticaría al Estado, es en el sentido que el año pasado como que nos larga solo a un contexto que era nuevo, que solamente lo veíamos en las películas, eso de estar trabajando desde la virtualidad o
bueno, tener que estar en la casa encerrados. Eso fue terrible porque no sabíamos para dónde salir. Por ahí, si hubiese habido, como pasa este año, que tuvimos una preparación, una cierta preparación, por ahí hubiese estado bueno, ¿no? En el contexto en el cual se estaba desarrollando la pandemia, saliendo de, digamos, porque es necesario contextualizar, me parece, ¿no? Saliendo de un gobierno ultra neoliberal que había generado la deuda más profunda externa récord a nivel del FMI, digamos, fue el préstamo más grande que dio a este país y se la fugaron toda a Chichihuahua, digamos, ¿no? O sea, con un plan de fuga enorme en el cual es necesario, digamos, investigar y demás cuestiones. Lo que quiero decir es, un país absolutamente quebrado, ¿no? Con una pandemia de por medio, con una capacidad de acción muy limitada, digamos, tratando, ¿no?, de comprender variables y demás cuestiones. Intentó dar respuestas más sanitarias que educativas, ¿sí? Me parece que a esta altura del partido es un derecho humano la conectividad y por lo tanto en los barrios populares, en los sectores populares debería haber conectividad gratuita desde hace rato. Y me siento también que no estamos protegidos por la vacuna, porque nuestro rol con los chicos desde que son tan chiquitos necesitan el abrazo, el afecto, la contención, mucho, y siento como que si estaríamos vacunadas es como que te da algo de seguridad como para tener esa contención que uno necesita tener con los chicos y que ellos también lo necesitan diariamente. Siento como que no estamos cuidadas. Además de entrar en una potenciación de la desigualdad generado por la pandemia, no solo en el país, sino a nivel mundial, estamos hablando de gente que se cayó del mapa con la pandemia mucho más de lo que estaba. Digamos, si veníamos de un gobierno neoliberal, esta situación hace caer del mapa de manera abrupta a vastos sectores de la sociedad. Por lo cual, solo con la conectividad no alcanza, digamos, sino que faltarían un montón de políticas activas de parte del Estado. Con esto no estoy haciendo solo una crítica, sino tratando de razonar qué rol debería tener el Estado en estos contextos, ¿no? Digamos, desde el Ministerio de Educación de la provincia hemos tenido apoyo en esto que es como, por ejemplo, brindarnos quizás un material también, más que todo la gente de interculturalidad del Ministerio, quienes nos acercó material sobre todas las cuestiones culturales que debíamos recordar y transmitirle a los niños, o sea, los contenidos interculturales que están en la provincia de Tucumán. Los créditos que se nos han ofrecido a los docentes, ¿no?, para poder comprar nuestros propios equipos, ¿sí? Entonces es como cargar nuevamente al docente, a los docentes en hacernos cargo de algo a partir de nuestro sueldo, tener que adquirir para poder trabajar, ¿no?, estos equipos, en este caso las compus, teléfonos. Entonces es como que ves la ausencia, ¿no?, y ves que cargamos con todo eso las y los docentes. Y bueno, y esto que yo decía de las desigualdades de nuestros estudiantes, ¿no?, el tener acceso a internet, algo tan básico y primordial en estas circunstancias, que no, ¿sí? Eso también, o en las escuelas, ¿sí?, también esto de tener una red, ¿sí?, a dónde conectarnos. Y el Estado estuvo presente, yo no puedo decir que no, pero no con las medidas que por ahí no se consultaron, con la gente que trabaja al pie del cañón, en el aula, con los chicos, en el escritorio, sino que son decisiones generalmente tomadas por burócratas centrados atrás de un escritorio, que ven las cosas
con la objetividad que tienen ellos, en la comodidad que están ellos, en el tiempo que fueron vacunados ellos, cuando nos mandaron a trabajar. Entonces así es muy sencillo organizar un plan perfecto para que se cumplan en ese ideario imaginario que tienen mucha de la gente que lamentablemente son las que toman las decisiones, que no se toma en cuenta la realidad social en la que vivimos hoy en día. Cuando nosotros empezamos las clases en marzo, y no todos los chicos pudieron empezar porque nosotros tenemos un transporte que los lleva y los trae, y bueno, y para marzo, para abril no estaban pagadas las partidas de gasoil. Entonces hubo muchos chicos que no pudieron llegar a la escuela, no pudieron empezar las clases. Y bueno, cerca de fines de abril, mayo, no me acuerdo, llegó la partida, pero pasó que la batería no andaba, las baterías no andaban porque había estado parado todo el año pasado el tráfico. Entonces había que resolver ese tema también. Y creo que todavía no está resuelto. Hubo muchas, me parece, políticas y actitudes de carga, sobrecarga sobre todo, de exigencias hacia la educación y sobre todo hacia los docentes en esos momentos que fueron de incertidumbre, que nadie sabía bien a ciencia cierta cómo manejarse, donde se, digamos, bajaban lineamientos y directivas que la verdad que nos sobrepasaban a todos y bueno, y tratábamos de sobrellevar y de estar a la altura como podíamos y entre todas y todos, los docentes sobre todo. Hoy se pierde o se rompe un dispositivo en una casa y realmente los chicos no tienen posibilidades de acceder a lo más elemental de la educación. Ni que decir también, que también lo he visto en colegas que tienen por ahí pocas horas de cátedra, que todavía no tienen un sueldo digno. Digo, la mayoría de los sueldos docentes hoy están, a marzo del 2021, están por debajo de la línea de la pobreza. Y entonces se hace muy difícil mantenerse actualizado en equipamiento tecnológico, en computadoras, en celulares que hoy son indispensables para el ejercicio de nuestra tarea. Me parece que a veces hay buenas intenciones que a veces se canalizan muy levemente en políticas públicas activas y otras veces quedan en la entonación, digamos, de esas políticas públicas. Aún así, digamos, si hubiésemos estado en el contexto anterior, ¿no?, con un gobierno ultra neoliberal, estaríamos hablando de un país muy similar a lo que le está sucediendo a Brasil. Por lo cual, digamos, si me das a elegir, elijo estar en este contexto político, digamos, con un Estado un cachito más presente sin romper demasiado el tablero. Recién estábamos por comenzar las clases, me acuerdo que circuló un video que apelaba mucho como a la épica del docente y de bueno, vamos a salir adelante, como a ponerle todo como ya lo hicimos y como comparaba situaciones tremendas, tipo el atentado a la AMIA, cosas así como todo mezclado y como eso, como apelando a una épica y a un nivel de voluntarismo, de una cosa así como de la vocación muy, descontextualizada, como despolitizada, no sé. Una cosa que me resultó como muy peligrosa y circulaba mucho como en los grupos de WhatsApp, que como que dio pie para que en algunos espacios pudiéramos dar algunas discusiones de, bueno, todo bien, ¿no? Este es nuestro laburo, estas son las condiciones, pero esta otra como cosa de querer solos, querer todo individualmente, además, porque tengo no sé, eso no sé, me parece que son discursos que 2x3 aparecen justamente cuando estamos más desprovistos de derechos, ¿no?
si me preguntaras qué desearía yo, bueno, desearía, no sé, que las patentes sean estatales y que el Estado pueda garantizar la continuidad educativa de toda la población y que no haya esa desigualdad, esa brecha, pero yo estoy muy lejos de poder activar en torno a eso, digamos, en el sentido, no porque no lo intento, sino porque eso no es una realidad, sino es un deseo. Hay 11 millones de chicos que no pueden asistir a la escuela en Argentina. Esto parece ser la oportunidad para experimentar la tan ansiada escuela del futuro. Porque los progres dicen que la escuela está caduca, porque el gobierno dice que los docentes molestan y salen caros, porque los padres dicen. La pandemia desnudó la época. En una sociedad desigual, el futuro no llega para todos. Hemos perdido el aula, los cuerpos, las voces, los gestos, las miradas, los espacios, los silencios. Chiques haciendo tareas en sus casas, chiques en las cocinas de sus casas. No hay lugar para esconderse de los padres, no hay lugar para esconderse de los maestros, no hay compañeros con quienes repartir la carga. La escuela se ha domesticado, ha entrado a la célula familiar, hemos perdido lo otro. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde está lo otro que no es mi casa? Aprendemos que la clase no es repartir tarea. Aprendemos que el aula es una coreografía de cuerpos. Aprendemos que la escuela es un asunto público. Y no hablo de la polaridad entre lo público y lo privado. Hablo del entramado de lo social. Hablo del trabajo no alienado, que despierta la seducción propia de imaginar cómo seguimos construyendo el espacio y el tiempo de lo común. Esa acción política capaz de subvertir el apocalipsis.